días a todos. Mi nombre es Carlos Avelar. Yo les voy a platicar un poquito sobre algunos de los proyectos que hemos venido realizando en RN, básicamente durante el último año, con instituciones fuera de México. Si me ponen las diapositivas. Algunos de estos proyectos, como verán, son bastante interesantes y han tenido algunos retos bastante importantes que hemos venido solucionando, creemos, de una forma bastante interesante dentro de RN. Uno de estos proyectos tiene que ver con un proyecto que tenemos en las Islas del Pacífico, específicamente en Samoa, Tonga y Vanuatu. El segundo tiene que ver con un proyecto que tenemos en la zona de los países de Asia Central, y el tercero tiene que ver con la incorporación de un país nuevo hacia lo que es el pool de los países del Caribe en este pool de aseguramiento que tiene el CRIF, que es el Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility. Ahorita les voy a platicar un poquito de detalles de esto. El primer proyecto tiene que ver con el tema del fortalecimiento, la revisión de la infraestructura pública, específicamente en el caso de las escuelas en estas tres islas del Pacífico, que es Samoa, Tonga y Vanuatu. Este proyecto lo estamos realizando en conjunto con la firma italiana de Red. El proyecto es para el Banco Mundial y en el caso de nosotros en RN nos tocó la labor y hemos tenido la responsabilidad de llevar a cabo el análisis de vulnerabilidad y amenaza tanto por sismo como por deslizamiento. Para esto, y bueno, no quisiera entrar demasiado detalle, simplemente es tratarles de comentar que para llevar a cabo este tipo de análisis hacemos un análisis bastante detallado por nuestro grupo de ingenieros para identificar, a partir de la información que nos proporcionan sobre las tipologías arquitectónicas, constructivas y estructurales, nuestros ingenieros realizan diferentes modelos para estimar el comportamiento de cómo sería el efecto de un sismo ante ese tipo de construcciones, específicamente para estos países de esa región, y estimar lo que le llamamos la vulnerabilidad, es decir, cómo se podría dañar. Estos análisis se llevaron a cabo para el caso del estado actual con que cuenta la estructura y para el caso reforzado. También, y dada la experiencia que tiene todo nuestro grupo en el análisis de amenaza sísmica, nos dimos a la tarea de llevar a cabo este cálculo de amenaza sísmica para esta alejada región del Pacífico. Para esto estudiamos el catálogo sísmico, es decir, cómo se presentan los sismos en esa región, de qué tamaño son, dónde ocurren. Identificamos las fuentes sísmicas, lo que conocemos como leyes de atenuación. Toda esta información es el dato de entrada que se coloca dentro del modelo de R-Crisis, que es el modelo que utilizamos para estimar la amenaza sísmica, y a partir de eso estimamos ciertos indicadores de la amenaza, como son lo que conocemos como mapas de amenaza, es decir, cómo está la distribución de la intensidad sísmica en toda esa región y también cómo se comporta para algunos puntos en específico. Esto ha sido parte de las tareas que han realizado nuestros diferentes grupos, tanto de ingeniería como de vulnerabilidad, y en los que hemos venido trabajando de manera bastante interesante. Otro proyecto tiene que ver con el tema de reducción de riesgo en los países de Asia Central. Específicamente en este proyecto estamos analizando el riesgo probabilista por terremotos e inundaciones para estos 5 países, que son Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Todos ellos son países que pertenecían a la ex Unión Soviética y que por lo mismo tienen unas características muy particulares en cuanto a sus tipos constructivos y que ha tenido también algunos retos bastante interesantes por las características de la región y un poco también por la complejidad que tiene desarrollar proyectos en esta región del mundo, donde por cuestiones del idioma, de las propias características culturales, hay que contar con un grupo bastante extenso de trabajo. Este proyecto también lo estamos realizando con la firma italiana de Red, en conjunto con otra cantidad importante de grupos locales que han participado en recopilar información, en entender un poquito mejor las características constructivas, estructurales y las características de amenaza en esta región. Algunos de los retos que han sido bastante interesantes y en los que hemos venido trabajando es que específicamente en el caso de inundación se ha desarrollado un análisis regional para estos 5 países. ¿Qué involucra esto? Que estamos hablando de una zona que tiene cerca de 4 millones de kilómetros cuadrados, es decir, es un área bastante extensa, para lo cual el grupo que se encargó de realizar el análisis de inundación realizó un análisis probabilista y estocástico que correspondía en estimar 10,000 años, es decir, 10,000 años de escenarios probabilistas de cómo se pueden presentar las inundaciones en toda esa zona tan extensa.
Esto se realizó para una resolución de 90 metros y lo que involucraba es que en un área tan extensa, con una resolución que para este nivel de escala, que podemos considerar bastante detallado, involucraba tener unos archivos bastante pesados. Eso teníamos que utilizarlo nosotros como dato de entrada para nuestros modelos, donde llevamos a cabo el cálculo de riesgo probabilista y que a la par teníamos que estimar el riesgo en diferentes bases de exposición. Ellas correspondían, por ejemplo, a la base residencial, comercial y algunos tipos de cultivos, donde también un punto muy importante es que el número de ubicaciones que tenían estas bases eran bastante grandes. Por ejemplo, en el caso de inundación, eran bases que tenían más o menos cerca de 75 millones de registros, o en el caso de cultivos como trigo, cerca de 20 millones de registros. ¿Cómo le hicimos para ir solucionando estos temas? Pues mucho ha sido el trabajo en conjunto entre los diferentes equipos de RN, de tal forma que podamos aprovechar toda la experiencia que se ha tenido en la evolución, en el desarrollo y en la tecnología de los modelos computacionales de RN para poder llevar a cabo estos cálculos de amenazas en zonas muy extensas, con bases de datos muy grandes, en tiempos que pueden ser razonablemente pues, manejables para el tamaño del reto que tenemos en solucionar este tipo de temas. Otro proyecto en el que también hemos venido trabajando en los últimos meses ha sido la incorporación del archipiélago de San Andrés y Providencia a lo que es el pool o este agrupado de países del Caribe y Centroamérica, donde se ofrece la cobertura catastrófica por parte del CRIF. Para esto lo que hemos venido haciendo pues, es analizar la amenaza sísmica de la región, la amenaza por huracanes, y para esto hemos analizado pues, las características de la amenaza por ciclones tropicales en la región, desde luego el análisis de vulnerabilidad, todo el análisis de pérdidas históricas, que ha sido un trabajo muy importante que ha venido realizando Luz Piedad y su grupo, como el análisis de vulnerabilidad que también lo ha trabajado el grupo de ingenieros con el que desarrollamos estos proyectos. Al final de cuentas, a lo que llegamos es a obtener estos resultados que conocemos como curvas de riesgo, curvas de pérdida, donde estos son los datos de entrada que les sirven a los tomadores de decisiones para ofrecer las coberturas catastróficas a este nuevo territorio que se estará incorporando a los países del CRIF. Bueno, muchas gracias. En estos minutos me interesaba platicarles un poquito las experiencias que hemos tenido y cómo hemos venido trabajando en estos proyectos en regiones fuera de México. Muchas gracias.